gracias, maestro Varela, por su extraordinaria y documentada participación que nos ha dejado pues grandes interrogantes, pero también grandes reconocimientos a la figura de Luis Donaldo Colosio. Invitaría al licenciado José Rómulo Félix a que comparta con nosotros sus reflexiones al respecto. Muy buenas noches. Luis Donaldo Colosio, una vida, una tragedia, una deuda con la sociedad. Existen muchos Colosios: el Colosio político, el Colosio funcionario público, el Colosio candidato presidencial, el Colosio bohemio y amante de las bellas artes, el Colosio renovador y reformador, el Colosio sonorense. En todos estos predomina una gran dosis de anécdotas, tesis, visiones y cábalas que, conforme pasa el tiempo, desde aquel fatídico 23 de marzo de 1994, lo convierten paulatinamente en un Colosio para los discursos, los monumentos, las efemérides, los nombres de bulevares, las guardias florales y las frases ocurridas de su recordado discurso del 6 de marzo de 1994. Lo cierto es que pocos pueden decir con categórica certeza que conocieron al Colosio de verdad, el Luis Donaldo Colosio de virtudes y defectos, el Colosio de sueños, temores, alegrías y ambición. Esta obra que tengo hoy el honor de comentar con mis compañeros de mesa en esta Sociedad Sonorense de Historia, posee la virtud de hacer hablar a muchos de los más genuinos protagonistas de la vida y muerte de Colosio, acaecida ya hace 20 años. En el imaginario colectivo de la sociedad nacional, Luis Donaldo Colosio se encuentra entre el Olimpo de los dioses eternos y la piedra de los sacrificios del templo mayor azteca. Un Colosio producto del sistema político mexicano, con sus particularidades y rasgos representativos, que se elevó en poco más de 8 años del anonimato total de un político provinciano hasta una candidatura presidencial malograda. Un Colosio salido de la nada, al que pocos se identificaban con algún padrinazgo o grupo político, y que en poco tiempo lograba alcanzar la cima de la pirámide de la política en México, dejando atrás el ejemplo de perseverancia, astucia, preparación, instinto y capacidad de trabajo y resultados. Pero también es un Colosio victimizado por el propio sistema político que lo había encumbrado y que ahora lo descarrilaba en sus afanes reformistas y de cambio, con progreso que promulgaba en sus reconocidos discursos vitales como el del 6 de marzo, pronunciado en el momento de la revolución, a la revolución en la Ciudad de México días antes de su muerte. Un Colosio fatal al que se le vino encima el torbellino del rencor y la centella de la muerte que representaron entonces su propuesta de renovación del poder y la agresión de los usufructuarios de ese sexenio sangriento. En ese sentido, Colosio se nos aparece con una dualidad, dualidad propia de una nación de dualidades y espejos, como decía Carlos Fuentes: virtuoso, dócil, esforzado, manejable, rudo, demócrata, talentoso, obsequioso, reformista, simulador, cabal, poeta. Muchos Colosios. Por eso creo que la mejor manera de apreciar y asimilar este libro que hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros, y que celebro como un gran esfuerzo y contribución al debate nacional sobre un sujeto que ya no solo es de genética política o priista, sino que ha trascendido precisamente por ese futuro que no fue, es su comentario desde la perspectiva del Colosio que de sus páginas surge al irlas leyendo con emoción y nostalgia encuadradas al mismo tiempo. Colosio sonorense. Luis Donaldo Colosio es representativo de un tipo de sonorense, el sonorense del área norteña del estado, que se forma cerca de la frontera y cerca de su microhistoria regional. La tierra que lo ve nacer es una tierra de misioneros y de linderos o fronteras. De siempre, la región de la Pimería Alta había sido una especie de corredor y zona de tensiones entre el norte o septentrión sonorense, la Pachería, siempre inestable, y una nueva vecindad con lo norteamericano desde la pérdida de los territorios con la infausta guerra de 1847. Colosio nace y se desarrolla en una región de cultura solidaria, pero a la vez con basamento en el esfuerzo del trabajo personal y en la preparación constante, siempre en busca de mejores oportunidades. Ese Colosio es el Colosio que a lo largo de las poco más
de sus 230 páginas del libro en cuestión, se va descubriendo en una especie de gambucinaje antropológico. Retratan en Colosio los valores de la disciplina, la perseverancia, la lealtad, el valor de la palabra entregada, la ausencia de protocolos innecesarios, la austeridad personal, el aprecio por la amistad, el compromiso por los demás. Ese es el Colosio que retratan en sus opiniones hechas capítulos del libro, desde Héctor Aguilar Camín, pasando por las opiniones de Samuel Palma, Heriberto Galindo, Manuel Cloutier, hasta las de su amigo de estudios José Wapinski y muchos de sus colaboradores periféricos que tuvo en su momento nuestro paisano. El Colosio provinciano no deja nunca de serlo, pero no en el sentido minimalista con que muchos han querido interpretar o leer el mapa personal de Luis Donaldo. Nunca perdió su esencia de clase media trabajadora, cercano a su gente y preocupado por sus problemas y carencias más urgentes. Ese es el Colosio que supo codearse con la élite del poder y que supo sortear las procelosas aguas de la inquina, el golpe bajo, la maquinación del juego perverso, la perversidad del poder que no se desea soltar y las trampas del doble discurso y la doble ética tan comunes en nuestra política nacional. Ese es el Colosio que declamaba a la vez que discurseaba. Él que era padre cariñoso a la vez que jefe eficaz y exigente, el de la visión global de los problemas del país y el de las sanas finanzas familiares, el Colosio de valores tradicionales y el Colosio de valores trascendentales, Colosio político. El Luis Donaldo político es una suma armoniosa de empuje, maniobrabilidad y ajustes que le permitieron ser aceptado y adoptado en sus ideales por una clase política que ya desde entonces se podía decir se estaba haciendo caduca para entender el México de final del siglo XX y los cambios que el país requería para acceder al XXI. Colosio priista. Luis Donaldo sentía un real orgullo por asumirse militante de su partido en el PRI. Lo decía y reiteraba en todo momento y en todo lugar, pero ello no lo hacía consecuente con las urgentes necesidades de modernización que el partido requería desde las últimas décadas de la centuria pasada. El Colosio priista no solo es el Colosio presidente nacional del PRI, estamos hablando de un raro espécimen de político priista más interesado en la renovación o en la reforma que en la continuación de los mecanismos barrocamente insanos del partido a lo largo de su historia. Quienes recuerdan a Colosio a su paso como dirigente nacional del Comité Nacional del PRI por encargo de Salinas, se les olvida que Colosio no se puede reducir al Colosio que reconocía el triunfo concertado del PAN en Baja California en la figura de Ernesto Appel, Rufo Appel, en 1989. Las páginas del libro nos arrojan un Colosio interesado y aplicado en la discusión democratizadora del partido, un Colosio dispuesto a generar reacciones en la clase política histórica priista en aras de innovar y sondear nuevas pautas de inclusión y participación políticas para priistas de siempre y ciudadanos sin partido, como lo dice Fernando Pizarro. Sus colaboradores que lo conocieron y que escriben en esta obra que hoy comentamos y de la cual exhorto a su lectura crítica, aclaro crítica, como ventana para la comprensión de los sucesos de entonces, dejan legado de su paso por su partido. La 14ª Asamblea Nacional y las discusiones por la apertura del partido, su apuesta por esquemas de incorporación de nuevos actores políticos en el directorio priista, su proyecto de territorialización como un plan de reconquista del voto extraviado después de las polémicas elecciones de 1988, la aceptación de la opinión y participación de priistas y mexicanos residentes en el extranjero en la plataforma y programa de acción del partido, su disposición por el acercamiento con las nacientes organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil y de su acercamiento a las comunidades de partidos políticos de otros países, nos habla de un Colosio de vanguardia, diferente a las dirigencias de antaño, con una pupila modernizadora del momento histórico. Constancia de ello dan los capítulos de Roberta Layún y de Julio Hernández López. Colosio candidato. Colosio es un caso donde los extremos se tocan. La lejanía o la ruptura resultaba ya impostergable en aras de dejar en claro que el candidato era él, que el próximo presidente de México sería él y que solo él tendría la responsabilidad de poner y proponer los cambios que el país requería. Romper para equilibrar, dijo una vez José López Portillo.
Portillo, se acababa la jefatura del pretendido maximato sandinista, o su campaña y candidatura no sería viable, aunque el voto popular lo favorecía al Puerto Colosio. Sobre la construcción y lectura del discurso del 6 de marzo, recomendaría los capítulos de Javier Treviño y de Samuel Palma, que con interesante reflexión disertan sobre sus porqués y para qué, sus implicaciones y fondos, así como el simbolismo que encierra un texto de esta naturaleza embarrado en la misma cara del señor de señores de ese sexenio inolvidable y doloroso. Dejaría en estas líneas mi modesta colaboración para agradecer a los organizadores del evento su invitación hacia mi persona y reiterando que se trata de una obra meritoria y de gran valía por parte de todos los que en ella han aportado su opinión y sobre todo por la de su coordinador, el diputado federal Alfonso Durazo Montaño, que aquí nos acompaña, que con lealtad post-mortem demuestra su compromiso con quien fuera no solo su jefe, sino su amigo y líder funestamente asesinado para agravio de todos y para mancha de México. Muchas gracias.